La sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buen día, feliz Navidad, ¿cómo va? ¿Bien? Tengo para la fiesta 10 preceptos. ¿Compartimos? 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5.
dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática, como para empezar a ver el año que viene si siempre va a ser igual. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios. Esto es Marca, de Radio, 25 de diciembre. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas. Los saludamos quienes integramos esta mesa. ¿Cómo te encuentras? Bien, Oscar, buenos días. Jorge, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Oscar. Buenos días, amigos. Los saluda su amigo Oscar Leslie. Como ya habrán podido ustedes observar, tuvieron a la vista y en un audio una propuesta sobre el análisis de lo que significan los medios de comunicación en el mundo, no tan solo en México, pero que en México particularmente se ha constituido ya la república de la televisión, en una república llena de hipocresía
que es manipulada. Y hemos encontrado, sobre todo en la investigación que hizo el camarada David, estas estrategias de manipulación mediática, 10 estrategias de manipulación mediática establecidas por Noam Chomsky. Entonces el camarada David pues nos va a comentar de entrada en qué consisten estas estrategias y a su vez quién es Noam Chomsky. Sí, gracias, buenos días otra vez. Finalmente en este marasmo de malas noticias para el país, en donde hemos comentado que particularmente en las ciudades, tal vez no en algunas partes del interior de la República, pareciera que no pasa nada, ¿no? La gente hace su vida o hacemos nuestra vida cotidiana y no se ve a mediano ni a inmediato plazo que haya una respuesta para detener esta barbarie en que nos han sumido, pues no solamente ese gobierno de Enrique Peña Nieto, sino desde hace 32 o 33 años, que con la debacle, con el modelo económico que nos impusieron, porque así fue, pues han venido cada vez restando o deteriorando el nivel de vida de los mexicanos. Y uno se explica entonces, habría explicaciones de que pues viene esto desde la colonia, o que tenemos un gen de la permisividad, o que algo sucede porque no tenemos, como en otros países latinos, cuando menos en estos últimos años, esa voluntad política, esa participación, pues para que los mexicanos determinemos qué tipo de sociedad queremos. Entonces, en ese contexto, Oscar, Jorge, inscribo yo la importancia o el papel fundamental que han tenido la manipulación de los medios en las mentes y en el accionar de la gente. Esto que plantea Noam Chomsky, yo ahora sí que lo hablo de manera literal, a lo mejor está mal dicho porque es norteamericano, es un lingüista que además tiene estudios en filosofía, tiene estudios también sociológicos, y se le considera, cuando menos en Estados Unidos, en los círculos no solamente académicos, sino en los círculos políticos, como uno de los hombres con mayor conocimiento y más críticos, Oscar, sobre todo del sistema capitalista norteamericano. Ha sido uno de las personas que en estos últimos años, desde, por ejemplo, la invasión hizo Estados Unidos a Irán, la guerra, todo ese marasmo de medidas que ha tomado el imperialismo norteamericano han sido vistos con lupa por y perdón que te interrumpa, es un especial más de una sí, sobre de la perspectiva de la educación. Incluso en la jornada, en el periódico La Jornada, en alguno que el modo que implementaron la reforma de Jorge copia de lo que es Estados Unidos. Es decir, la privatización es un modelito señores del gobierno de Peña copiaron mecánicamente para adaptar las condiciones supuestamente de nuestro país. Entonces, que con los aspectos lógicos no solamente de Estados Unidos, sino que es Petra muy detallada los movimientos sociales de América Latina. Era el asunto de comunicación del por controlar a él, particularmente con como es la televisión comercial. Estamos hablando con sus excepciones, toda la basura que promueve Televisa y todas sus a manipular a jugadores mexicanos. En papel y Internet, ¿no? El Internet, aunque se cuenta hoy tanto por educación, es decir, que hay formas de control de enajenación. Entonces, yo con en esto
digamos, la primera consideración, pues para dar lugar a los comentarios. Particularmente, Oscar, me parece fundamental el habla Chomsky sobre la de la distracción. En estos momentos ha sido muy útil para los gobiernos mexicanos. Mira, David, y lo que les propongo es o comenta el propio en el sentido de qué es la opinión pública. Todos pública dijo tal cosa, la opinión pública de tal forma que se tomó en consideración para hacer X cosas, y en realidad no opinión pública televisivo uno manipula la conoce como pública, es una entelequia, es más que lo que es control, y se presenta una analizada del público. Esta estrategia de James fue ministro de propaganda precisamente del régimen nazi, y que, bueno, hasta la fecha sigue gozando de una excelente salud en cuanto a su propuesta médica, su propuesta de manipulación. Y como lo dice el propio Noam Chomsky, yo quisiera establecer, por ejemplo, cuál es el primer elemento que a los seres humanos en esta llamado opinión pública es privarlos de viento, ¿verdad? Y hay definiciones que nosotros creemos para no hablar de lo que uno pide, sino de lo que ha leído e investigado, es lo más cercano a una visión puntual de un comentario. De la formación universitaria en las carreras de diseño gráfico, y entre ellos hay una corriente que la lleva Mirta Karakov, es una investigadora, parece que es y que determinó información útil y formidable, personal y colectiva, que buscamos, atesoramos y utilizamos. Es la esencia de la cultura de las universidades, ya que en lo que en ellas se cultiva es el árbol, que es un mito bíblico llamado de la ciencia, y lo que se define a estas es el lugar en donde se genera, transmite y difunde el conocimiento. El deseo de saber y su satisfacción, conocer con el teatro de la vida misma y un drama permanente de conflicto y resolución que no se ha dado su origen en la ciencia, sino que tendría que florecer desde antes en la filosofía. Esta definición nos ubica así rápido, pues, que el conocimiento es de lo que nos han privado a, ya digamos, muchos hacemos énfasis en la manipulación que a diferencia del mundo, los medios masivos de comunicación, una herramienta propietarios es una oligarquía que ha tenido que en algunos países y esos países desarrollados siempre estar supeditado a los poderes políticos y a otros poderes fácticos que hacen, digamos, un nuevo acuerdo ya de lo que dicen las propias constituciones de los países. Pero ¿qué resulta paradójico en México? Bueno, lo que resulta en México es que en México las televisoras conforman la república de la televisión. Son las televisoras y sus dueños ya no un elemento acoplado al poder, son el poder mismo. Han sido capaces a lo largo de siglos de existencia pasar de medio y no por transmitir un informe presidencial que fue el de Miguel Alemán a tan solo unas cuadras de que es su máximo alcance hasta lo que ha logrado. Es decir, lo que ha logrado que es una comunicación primero, imponer el concepto de opinión pública y su visión y su verdad. 2. Ha anulado a todos los preceptos de carácter constitucional de la República, es decir, los 3 de la Unión que supuestamente hacen República
es república, que es el poder legislativo, que es el poder ejecutivo y que es el poder judicial, a todos estos metidos en el ámbito de sus decisiones y de su control. No hay nada que un juez no quiera decir contra a televisivo, que aquí en México se llama Televisa. No hay nada que el ejecutivo y todos sus miembros del poder ejecutivo hagan para contrariar a esta televisora, y el legislativo pues está en las manos de estas televisoras, de tal manera que han suplido total y absolutamente a la república, y lo que tenemos como resultado es eso, una república de televisión hace un lado, impide tener un contacto directo con el conocimiento. Pues bien, a mí me parece, Oscar David, que la consolidación de los medios masivos de comunicación en la actualidad se debe precisamente a los avances de carácter tecnológico que se han venido implementando en este mundo, ¿no? En esta tierra, pues. Y esto de llamar consolidación tiene que ver con lo que acaba de señalar Oscar, ¿no? De pronto ellos son los que están gobernando, y que al tener la consolidación de los medios masivos de comunicación, como es la televisión y la radio, todo el internet, todo el sistema de telecomunicación que tenemos en la actualidad, eso le ha permitido a las élites tener el control sobre el populacho, ¿no? Sobre el pueblo. Me llama mucho la atención que en el documento que escribe Chomsky se dice que este punto ya lo advertía en la década de 1920 un periodista de nombre llamado Henry L. Macken, cuando dijo: todo el motivo de la práctica política es mantener al populacho alarmado y por ello clamoroso, para ser conducido a la salvación mediante una interminable serie de fantasmas y exageraciones, todos ellos imaginarios. Y agregaba: para que no se quedase ninguna duda, la necesidad urgente de salvar a la humanidad es casi siempre la falsa fachada para el ansia de gobernarla. Y conocedor de los bueyes con que araba, terminaba diciendo: un periódico es un dispositivo para hacer al ignorante más ignorante y a los locos más locos. ¿Qué quiere decir este periodista? En ese tiempo sabíamos nosotros que la imprenta era la que prevalecía, ya existía periodismo y desde entonces se tenía un control ya mediático, como él lo señala, en el populacho. La misma razón se daba con otros medios que no necesariamente son de tecnología como la actual, pero existía el clero también desde entonces, que tenía un control irrestricto con las poblaciones. No es de religión, ¿no? Y asimismo, pues evidentemente las élites, como lo señalabas tú, que desde entonces, y que hemos dado en otros programas, Oscar David, un seguimiento principalmente lo que ha sido la historia de nuestro país, y que desde entonces existió un control mediático desde los factores del poder que produjeron la cuestión de tener un control irrestricto con toda la población en este país, y bien lo señalaba Oscar, en el mundo. Entonces, ese también de entrada sería mi primera intervención. Oscar, me parece que de todo el tiempo, pero que hoy se está consolidado el poder mediático con los avances tecnológicos, que es la televisión, la radio y el internet. Yo, si me permites, Oscar, quisiera hacer un comentario ya al respecto. Yo voy a dar un ejemplo de cómo efectivamente este punto que aborda Chomsky de la estrategia de la distracción ha tenido pues un éxito fundamental para el gobierno mexicano. En el caso del fútbol, sí, es indiscutible que todos los días, tanto a nivel de noticieros, como, bueno, nos están llamando a corte musical, entonces dejaríamos los comentarios para... Vamos a un corte. En este caso, el segundo corte nos ubica con una breve reflexión sobre el qué hacer, porque los más interesados en todo esto, en reaccionar, son los jóvenes. Es la juventud ahí en donde se encuentra el último bastión que puede hacer que estas cosas cambien. Y están ahí en la pregunta: ¿será Internet? ¿Será Facebook? ¿Será Twitter? ¿O forma parte de lo mismo? Vayamos a este corte. ¿Qué les queda por hacer a los jóvenes?
en este mundo de paciencia y asco. Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por hacer a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina, rutas del bacalao, barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por hacer a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. ¿Qué les queda por hacer a los jóvenes? Llevamos 12 minutos. Ahí está. Bien, pues estamos de regreso. Esperamos que esta reflexión que se hace, sobre todo desde el punto de vista de la poesía, a que los jóvenes tomen su lugar no dándose por vencidos. Y nosotros, las generaciones que no supimos ver en tiempo y en forma, no supimos buscar los verdaderos conocimientos, digo, más allá de las ideologías que fueron señeras en el siglo XX, como fue el marxismo, como es el socialismo, y su contraparte o la contraparte a dilucidar el capitalismo, nos encerramos en esas dos batallas y poco, a nivel masivo me refiero, porque obviamente lo que están relatando aquí desde Jorge Luis de los años 20, en que este periodista hace referencia, Henry L. Macken, hace referencia a esta visión, y lo que nos ha traído David de las estrategias de Noam Chomsky, pues quiere decir que nosotros mismos nos mantuvimos muchísimos años dentro de esta vorágine de manipulación, pero hoy la pregunta que hemos lanzado, ¿qué pasa con los jóvenes? Y a mí me gustaría que David siguiera puntualizando, ya sea bien el documento de Noam Chomsky o entráramos a la discusión de lo que son las nuevas herramientas de comunicación, ¿no? Sí, que es el caso del Internet, ¿no? Así es, ¿no? Sí, puntualizaría sobre el asunto que antes del corte estaba yo comentando. En el caso ahorita del fútbol, por ejemplo, se sabe que este año es un año en donde va a haber mundial de fútbol. Toda la estrategia de Televisa y TV Azteca y otros medios es a diario bombardear con asuntos relativos al fútbol y evidentemente hacer actos políticos que tienen que ver con este tema. Me llama mucho la atención, por ejemplo, Oscar, que hace 2 semanas el secretario de Gobernación estuvo reunido con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol para comentar que era necesario, en el caso mexicano, fíjense nada más qué importancia le da a la Secretaría de Gobernación, es decir, el gobierno mexicano, la parte política de este gobierno, era necesario relanzar propaganda y fomentar, dicen ellos, la práctica, ¿no?, de este deporte. En realidad no es eso. Si fuera realmente que el fútbol se difundiera para que la juventud, hablando de ello, tuviera una alternativa ante este mundo de drogas y de desempleo para practicar un deporte y alejarse en los hechos de estos males, pues sería magnífico. No, en realidad el aspecto de relanzar el fútbol, lo que plantea Gobernación y la Federación Mexicana, es el tener controlados particularmente a ese sector al que se refiere Oscar, que es a la juventud. ¿Para qué? Controlados para que estén pensando una serie de nimiedades, como dice Noam Chomsky, sin tener tiempo en qué pensar. Entonces, para pensar en los problemas realmente importantes que tiene este país, ¿no? El hecho de, sobre todo en los jóvenes, pues qué alternativa tienen sin empleo y sin cada vez con una matrícula más acotada, incluso sin la posibilidad de poder tener estudios medios superiores. Esos son sus problemas, pero se mantienen en gran medida, se mantienen enajenados
en lo que es precisamente el fútbol. Ayer, por ejemplo, se dio un acto de verdadera estupidez, porque trajeron la Copa Mundial Para que la besara Peña Nieto, ¿no? para que en Los Pinos, porque además hay que decir que esa copa no la puede tocar nadie, Oscar, Más que el presidente. más que los que han sido Designados. campeones mundiales. Ah, Ese dato es de verdad, es de esquizofrenia. O los presidentes de las federaciones de cada país, o en su defecto, los presidentes de la república de un país. Entonces imagínense como si fuera, eso es tan estúpido como en el siglo XVI, XVII, cuando no se podían tocar algunos aspectos que tenían que ver con las cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, en pleno siglo XXI, se dan ese tipo de actos que lo único que confirman es precisamente el alto interés que tiene el Estado mexicano, su gobierno, para mantener ocupado, distraído, y que la gente no esté pensando, que la gente esté enajenada y no piense en los problemas fundamentales del país. Y aquí, pues yo lo que digo es, en el caso del Internet, Oscar, yo coincido que es una herramienta fundamental para cualquier joven. El grave problema es que no las universidades, particularmente, yo no sé si la carrera de informática, pero no hay en ese sentido una orientación política de cómo utilizar realmente esta herramienta, porque hay que reconocerlo. En Internet se publican infinidad de cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con pornografía. Se publican infinidad de cuestiones, en el caso del Facebook, que tiene que ver con ventilar la vida personal de los usuarios. Y además, pues es una herramienta también, como se sabe, a través de los cables de Wikileaks, para, a través de esta herramienta, poder espiar desde un jefe de Estado hasta un ciudadano como nosotros, sin ningún cargo político. Entonces, pues sí me parece que aquí hay una disyuntiva. A pesar de reconociendo que es una herramienta, también es un instrumento de control, porque los jóvenes, como decías fuera del aire, se la pueden pasar horas en el Twitter, en el Face, en estas actividades. Entonces aquí la pregunta, Jorge, sería, pues, ¿qué hacer, no, al respecto para combatir o para atenuar o contrarrestar estos efectos mediáticos de manipulación contra los jóvenes? Pues miren, yo creo que aquí hay una serie de condicionantes que se deben poner sobre la mesa, y la más importante es definir con claridad, como lo hace Noam Chomsky, empezando por desmembrar todo lo que se ha venido planteando como una estrategia de la distracción. Plantea Chomsky que el elemento primordial del control social consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Y él da un ejemplo que, como dice, el famoso choque de trenes en Papúa Nueva Guinea, o la muerte de un panda en un bosque de la China. Y estos dos elementos, tomémoslos, que van más allá incluso del propio fútbol, porque ya una buena parte de la población sabe que el fútbol ha sido utilizado de manera mediática para distraer. Claro. Pero lo asumen y dicen, no, a mí no me distraen. Pero no están preparados para esto. Por ejemplo, si ustedes buscan en el Internet para comentar algo, y verán cómo en Guadalajara fue noticia la semana pasada o antepasada un video de una niña que hizo tremendo drama porque no la dejaron ir al tianguis. Así dice, búsquenlo. Niña que quiere ir al tianguis. Y este video que salió en YouTube tiene más de 2 millones de visitas. Increíble. Quiere decir que cerca de 2 millones, particularmente de jóvenes, distrajeron su atención sobre los problemas centrales. Entonces también nos dice que hay otra estrategia, que es, si ya no puede manipularse todo desde un centro de control nacional que es Televisa en el Canal 2, bueno, pues hay que utilizar la regionalidad. Y para tal fin, pues hay que aprovechar ahora los nuevos medios de comunicación, como son, en este caso, las que se derivan como herramientas de el Internet, como el YouTube, que es un canal de videos, que bien utilizado, pues evidentemente permite ayudar como un apoyo técnico
de una herramienta muy importante como la que nosotros utilizamos al principio, en donde plantea una voz, un narrador, alguien que tiene una mejor dicción que probablemente, claro, o seguramente que nosotros, y nos dio a conocer las 10 estrategias de la manipulación mediática. Entonces yo considero que esta es una de las primeras condiciones que debemos saber, es no permitir involucrarnos en noticias que no son de nuestro interés, claro, que más bien van a la ubicación del morbo. Y el morbo, hay que decirlo con todas sus letras, ahora a estos niveles en donde nos encontramos, pues ya hablar de sexo, hablar de pornografía, hablar majaderías, es decir, hablar del lenguaje común y de las cosas comunes, ya ha pasado a los medios impresos y a los medios de comunicación. Hoy vemos, por ejemplo, en las televisiones, en las cadenas de paga, que hay un programa que produce precisamente Televisa, o hay varios programas, o muchos programas, es la barra del canal de Univisión, en donde están miembros al aire, Susana Dicción, mujeres en chismes, todo esto, y que se habla de pelos y señales y de todo lo habido y por haber, y entonces hace que la gente tenga ya más clara y abiertamente una distracción sobre algo que antes pudiera ser considerado como vulgaridades u obscenidades o cosas triviales que no pasaban de ser un simple comentario. No, pues ahora es una enorme barra de comunicación que tiene enajenados particularmente a un sector de la población que yo lo ubicaría entre las gentes que tienen entre 25 y 37 o 40 años. Es decir, vean esa fracción de gentes que están expuestas y que fueron sumidas en una desesperación que no se han dado cuenta porque modificaron la Ley Federal del Trabajo. Aumentaron los impuestos. Es las reformas en general, Oscar. Están generando todo un cambio político y social y permite que esto, por ejemplo, esa franja de gentes que son las que votan, que son las que tienen en sus manos el poder económico de poder ir a una resistencia civil de no pago de impuestos o derechos a la federación. ¿Por qué? Pues porque me subieron los impuestos, porque me modificaron esto. ¿Qué sería no una lo acción, hacen. Oscar? Así es. ¿Qué sería una acción? Pero no lo hacen porque están controlados, están manipulados. Sí, hay esa influencia. Es entonces que si nosotros tomamos esto que dice en el primer punto Noam Chomsky, desechemos todas esas cosas. Finalmente, banalidades, promiscuidades o no, hablar de sexo no se hace en cualquier momento. Hablar de la banalidad de un chiste, de lo que sea, se hace en cualquier momento. No vayamos a perder horas tras de un televisor a ver a un grupo de estúpidos, lo digo en el mejor sentido de la palabra, tratando de hacernos reír sobre una cotidianidad que en lugar de distraernos nos hace enajenarnos. Y miren, estas técnicas de manipulación y retóricas de la intransigencia, como ya lo decíamos en el programa, tienen su origen particularmente ya estructuradas desde el nazismo, el nacionalsocialismo. Goebbels fue un agente que implementó muchas de estas técnicas y hay muchos artículos que señalan, por ejemplo, que las técnicas de manipulación de masas y retóricas de la intransigencia, unidas a otros malos usos de los medios de comunicación y de sutiles recursos que nos encaminan hacia el consenso y a la eliminación de las voces discrepantes. Las técnicas de manipulación de masas del siglo XX parten de la adaptación de las teorías de Freud por su sobrino Bernays, que le sirvieron para incrementar la popularidad de varios presidentes y aumentar los beneficios de numerosas corporaciones estadounidenses, pasada por una comisión llamada Krill, que tardó solo 6 meses en convertir a la pacífica población americana en belicista, y a la actualización de Goebbels para la Segunda Guerra Mundial, que consiguió un estado de hipnosis colectiva y la sumisión de millones de alemanes a la ideología nazi. Estos dos elementos son casi tan aterradores como la realidad misma. Surgieron muchas especulaciones, por ejemplo, de que el ataque de Pearl Harbor fue un ataque provocado por los norteamericanos y permitido por los mismos norteamericanos, precisamente para una transformación radical de la sociedad, que involucra lo que señalaba David, el enorme temor que despertó, el miedo, el pavor en los ciudadanos norteamericanos, y eso lo podemos ver, o alguien podrá verlo, o como lo han querido ver también la manipulación internacional de las cadenas televisivas en su cosa esta que se llama History Channel, que nos llenan de historia y de historia. Bueno,
Esto es como para hacer más sutil ese elemento, el aterrorizar al pueblo. Crear los problemas, ¿no? Ajá. Y después ofrecer sus Posibles supuestas soluciones. Y veamos qué están haciendo en México. Bueno, el narcotráfico fue una guerra, o es una guerra sobre un supuesto real, es decir, el consumo de drogas en Estados Unidos, que es monstruosamente enorme, que se ha impuesto a México el pago de cuotas de sangre enormes, y una sangría económica que el país no se ha puesto a analizar. Y cuando digo el país, los millones de ciudadanos no se han detenido a pensar, bueno, nosotros qué ventajas sacamos de que los norteamericanos no llenen sus narices de cocaína, no llenen sus pulmones de marihuana. ¿Yo qué saco como beneficio en lo individual? Pues lo único que saco es que este problema, que es norteamericano, sirva para que en México los diversos gobiernos, desde el priismo, ahí está Carlos Salinas, que acaba de sacar la cabeza de nuevo, que pues se puede señalar como uno de los grandes artífices de los acuerdos con el narcotráfico, en donde este señor y el hermano pues cobraban las cuotas de piso, los derechos de piso y todo, para que esta gente actuara en sus propios negocios. Y llega evidentemente otra visión, que es la de Calderón, que tenía un enorme y tiene un enorme descrédito y desprestigio por cómo se hizo de la presidencia, al igual que Peña Nieto, comprando la presidencia para terminar vendiendo el país ambos, más aún del propio Salinas. Bueno, pues ahí tienen ustedes el elemento. El terror de toda la gente, empezaron los secuestros, baleando en donde quiera las calles, en fin, todo este clima de terror, para que, a efecto de que cuando hay problemas, vemos ahora, cuando han destruido a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, cuando han dado un golpe de Estado los dirigentes o los líderes del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, y en el Senado, Gamboa Patrón, y este último cuando señala, y digo por qué golpe de Estado, cuando dice, hemos logrado la independencia total del Congreso de la ciudadanía. Eso es un golpe de Estado. Es decir, ellos declaran abiertamente que ya no están bajo el mandato del pueblo de México. ¿Y todo esto para qué? Para que en el momento que están entregando el país a los Estados Unidos, al mejor postor, entonces hay que revivir el clima de guerra del narcotráfico. Pero que además, Oscar, perdón la interrupción, finalmente no hubo ninguna cuestión mediática, o sea, no se discutió esa declaración de Gamboa. Pasó de noche. Sí, más bien. O sea, los medios no dijeron nada. No hay una discusión mediática, más bien, ese es lo que hacen los medios. Ok, ese control, ocultan lo que realmente, la trascendencia que tenía esa declaración, ¿no? De Gamboa. Bien, pues miren, estamos llegando al siguiente corte y nos vamos enfilando casi a la recta final del programa. Y pues les invitamos a que vean el siguiente corte de información y pues que esperamos que este programa les esté resultando agradable, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Bienvenidos a Mundo en Blanco. Yo soy Brenda Blanco y estás viendo un nuevo episodio de nuestra biblioteca. Hoy vamos a hablar de superficiales. ¿Qué está haciendo el Internet con nuestras mentes? Un libro escrito por Nicholas Carr. La creación del tiempo y sus límites imaginarios, el papel y sus escritos de dominación, el telescopio y sus escándalos, el Internet y... El contemporáneo escritor Nicholas Carr llega con una serie de estudios y eventos históricos que funden al lector en una aventura que advierte las ventajas y desventajas de la nueva etapa de nuestra humanidad, conocida como la etapa cibernética. ¿Estamos acaso atravesando una etapa en la cual la tecnología simula el poder de la conciencia, en donde la creatividad y sabiduría se extiende de manera paralela entre un organismo llamado humanidad? ¿Es acaso el Internet y la tecnología que nos rodea un tipo de vida artificial que reemplaza nuestras habilidades, evolucionando con nosotros y formando parte de nuevos tejidos humanos? ¿Es nuestra tecnología nuestro nuevo tipo de sirviente o es acaso nuestro amo?
Nicholas Carr derrama un sinfín de preguntas, posibilidades y anécdotas que se amarran a ti mientras cada una de las letras en este libro forman una palabra que le da inicio a un nuevo tema que de seguro te sorprenderá. Por ejemplo, el escritor menciona la manera en que la forma de leer en un individuo es afectada después de que éste es expuesto a la red cibernética y el constante uso de tecnología no lineal. Según los estudios mencionados en este libro, el individuo expuesto no es capaz de sostener la concentración de la misma manera que una persona que no ha sido expuesta a la red o este tipo de tecnología. Incluso, la manera en que lee pasa de ser lineal y constante a algo más superficial, en donde el lector se salta algunas líneas de texto y cada vez lee menos, tratando de encontrar lo que piensa es la información necesaria y dejando atrás el resto de información que el escritor plasmó en sus páginas con tanto esmero. El escritor argumenta que una vez nuestro cerebro es expuesto al Internet o tecnología no lineal, progresivamente cierra circuitos y abre otros que requiere de información no lineal de la misma manera que un adicto requiere de su droga favorita. Esto quiere decir que mientras más usamos nuestros populares iPhones, computadores, Kindles y el resto de tecnología portable, más aceleramos el cambio en la plasticidad de nuestro cerebro, haciendo de nuestras mentes, para bien o para mal, un nuevo organismo que deja atrás sus habilidades ancestrales, creando la capacidad de interconectarse de manera artificial con el mundo entero. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estamos evolucionando para bien o para mal? ¿Acaso somos más eficaces o ineficaces? Finalmente, en un mundo en donde la tecnología brilla cada día más, mientras nuestra humanidad se opaca, ¿quién está detrás del ejército de medios hechizantes? ¿Quién? Si ustedes tienen la respuesta, háganmela llegar. Mientras tanto, yo me despido, soy Brenda Blanco y vos estás conectado a Mundo en Blanco. Gracias. Bien, como ustedes podrán haber observado, en este video nos plantea precisamente esto de lo que empezábamos a hablar, el Internet, ¿no? El Internet como herramienta es una herramienta excelente si se toma como, permítame esta libertad, antes sacaba uno una enciclopedia, o iba uno a la biblioteca y sacaba un libro y tomaba notas, y podía tomar otro libro y tomar notas, y así tener 5, 6, 7, 8 libros de donde salía diferentes puntos de vista sobre un tema. Y después llegaba uno a casa, juntaba todas sus fichas y empezaba a redactar después de haber leído tanto en las bibliotecas como en sus propias enciclopedias, y finalmente tenía un producto acabado. Pero ese producto acabado tenía un guión establecido. Y es como hoy lo vemos en un libro. Un libro, el escritor se tomó a la tarea de prefigurar de antemano qué es lo que quería dar a conocer. Hay diversas técnicas: el ensayo, la novela, el reportaje, en fin, muchos elementos de carácter
de que la escritura tiene para comunicarnos una idea muy breve, una idea muy grande, o un concepto de ideas en su conjunto muy amplio, o ideas muy en corto, y todo esto es lo que ha venido permitiendo desde que Gutenberg sale a la luz con la invención de la imprenta, es lo que ha hecho y realmente permitido el verdadero desarrollo de la humanidad en términos del conocimiento. Y fíjense nada más qué paradójico, tal pareciera que en el siglo XXI de lo que se trata es ir en contra de ese principio que movió a la humanidad, del conocimiento. Y solo nos plantea hoy una realidad, todo este conjunto de cosas que tenemos que seguir tratando, y es el siguiente. En el mundo hay un enorme desempleo, y han llegado los especialistas a la conclusión de que este desempleo se deriva de los enormes cambios tecnológicos y científicos que se han venido dando en los últimos años, y ello ha traído como consecuencia primero mano de obra, ¿no? Que desde la robótica ha desplazado mano de obra y se han generado nuevas categorías del conocimiento que no está en la masa, que no ha sido capaz de bajar a todos los niveles, y que por tal motivo cada día que alguien consigue un puesto de trabajo con una cierta calificación es simple y sencillamente porque se preparó. Y quien no se prepara, bueno, pues evidentemente sigue el mismo flujo que ha sido parte del uso de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo menos preparada tiene un menor salario, o no es necesaria, puesto que ahora ya hay un elemento maquinario que suple su trabajo, su actividad. Y por ello también tiene sus repercusiones en lo social. Hablábamos hace diversos programas, 6 o 7 programas, de la famosa denominada clase media. Esa clase media que no es otra cosa más que un surgimiento de un nuevo estamento social que surge en el siglo XX, y que se trataba simple y sencillamente de la clase media que se desarrolló por trabajos muy sencillos. Si nosotros tomamos en el análisis de la clase media como tal, las clases medias las formaron quienes entraron a trabajar a empresas del gobierno, y no tan solo en México, me estoy refiriendo a la propia Gran Bretaña, en el sistema de ferrocarriles, en el sistema de electricidad, en el sistema de petróleos, en fin, era el primer momento. Y por otro lado, las iniciativas privadas, quienes tenían arriba a lo que sería el promedio de las capacidades intelectuales y culturales y de conocimientos que eran necesarios para obtener un empleo. Se necesitaba muy poco para tener un empleo con buenas remuneraciones. La economía se transforma, se lleva a un nuevo piso la tecnología, y eso trae cambios en el uso de la fuerza de trabajo y en sus repercusiones de carácter social y económicas. Entonces, esas perspectivas tenemos que revisarlas a la luz de lo que ha sido factible. ¿Por qué ha sido posible todo ese cambio sin que la humanidad haya tenido la percepción clara de que se le está alejando del conocimiento? Pues es el tema que trajo precisamente el día de hoy y que seguiremos tratando, me imagino, el compañero David, que son las estrategias de la manipulación mediática de Noam Chomsky. Muy bien, fíjate, yo quisiera comentar que la cuestión de lo que mencionaba David sobre la utilización del fútbol como un medio de manipulación no es privativo de México, David, es mundial. Y esta situación de la utilización mediática del fútbol. Y esto además es un negociazo, ¿no? Claro, además representa mucho dinero para las televisoras. Volvemos a lo mismo, ¿no? A los medios los consolida, ¿no? Claro. Con muchos recursos, porque hay muchísimos ingresos. Por una parte. Y por otra parte, también en otros países, David, no se habla en los medios masivos de comunicación, principalmente en México, pero es un problema mundial, la falta de empleo, el desempleo que hay en todo el mundo, la consolidación de lo que hemos dicho en otros programas del modelo neoliberal, que ha provocado millones de desempleados en el mundo, ¿no? Y los casos los tenemos ahí claros, que es el caso de España, que es el caso de Grecia, que es el caso de Italia, y podemos seguir, y consecuentemente es México. Hace un momento en su intervención Oscar señalaba sobre la utilización de un video en YouTube sobre esta niña que hace su berrinche por no ir al tianguis, ¿no, Oscar? Es así. Ajá. Y entonces tiene más de 2 millones de visitas según los datos que das, Oscar, en función de la gente que lo ha estado viendo este video. Y aquí surge una serie de preguntas.
nos tienen también bombardeados en los medios masivos de comunicación, la televisión, el radio, sobre los spots de la reforma energética, donde se nos hace creer que va a bajar la gasolina, que va a bajar la luz y que va a bajar y que va a disminuir el empleo, que va a haber mucho empleo, ¿no? Es decir, la gente no se detiene a preguntarse si verdaderamente esto está sucediendo, o además cae en el juego de lo que dice en sus 10 puntos Chomsky, de mantenernos en la idea de que eso va a suceder dentro de 3 años. Es una mentira piadosa. ¿Por qué el gobierno mexicano, como los gobiernos en el mundo, han podido mantener esa influencia de los medios por encima de la población? En el punto 7 de este documento de Chomsky, me llama mucho la atención por lo que mencionabas tú con la reforma educativa que hicieron en México, David. Sí. Y que tiene que ver mucho en el punto 7 de Chomsky. Dice, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías, lo comentabas, Oscar, en tu exposición, y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. De la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores, debe de ser la más pobre y mediocre posible. De forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Esta estrategia se refleja en la involución y colapso de los sistemas educativos públicos. Y se pregunta, ¿quién lo puede negar? Es más fácil dominar y controlar a un pueblo ignorante y temeroso que a una población que sabe pensar y analizar los riesgos y peligros. Concluye Chomsky. Nuevamente, Mencken, el periodista que ya hablamos anteriormente, nos da la pista hacia la verdad. El hombre más peligroso para cualquier gobierno es aquel que es capaz de pensar por su cuenta, sin consideración a las supersticiones y tabús sociales. Casi inevitablemente, ese hombre llega a la conclusión de que el gobierno bajo cuyo poder vive es deshonesto, insano e intolerable. Estas son las reflexiones que a mí me parece fundamental, esta percepción que tiene claro. Chomsky, y que nos debe de poner a pensar a todos, sobre todo a los jóvenes que decía Oscar, que en este manipuleo, la intención gubernamental, insisto, no de México, del mundo, es mantenernos precisamente en la ignorancia y la mediocridad. A pesar de que los avances tecnológicos, Oscar, hoy nos permite estar mayormente informados que en el pasado. Tú señalabas la cuestión de ir a las bibliotecas y los apuntes o las anotaciones que teníamos que estar haciendo. Como nosotros nos tocó, ¿no? Claro. Nuestra generación. Cuando hoy toda esta información, bueno, entonces pues la encontramos en la red, ¿no? O una buena parte de la información la encuentras en el internet. Así es. Y el problema es entonces... Pero ¿quién la puede utilizar? Al menos en México, ¿cuánta gente pues tiene acceso al internet? Es por ello hay que destacar esos datos. Que tiene cerca, incluso como materia, en las universidades, yo no le llamo prestigiosas, sino simplemente en las universidades privadas de este país, sí, como la Universidad de Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey y otras más como estas. Pues sí, evidentemente ya hacen, por ejemplo, hay un libro que escribe Nicholas Carr que se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? Exacto. Entonces, a ellos sí los alertan de que no deben sumir su mente en este tipo de cosas porque los están preparando para dirigir, los están preparando para que ellos sean quienes en realidad conduzcan los métodos de manipulación, no ser sujetos de la manipulación en un cierto sentido, ¿no? Es decir, es la diferencia, ¿no? Les deben tener también su paquetito porque habrá que recordar que una cosa son estas universidades y en el contexto mundial, pues las oligarquías, ya los números que han salido son terribles, 300 hombres que son dueños casi del planeta. Estamos hablando que en México, hoy por la mañana sale una información de que quienes cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son dueños de un buen porcentaje, no lo tengo. Sí, casi del país, ¿no? Casi del país. Y entonces, bueno, pues estas partes son las que nosotros tenemos que seguir analizando y nos parece que es un tema que hay que seguirlo y habrá que ser más puntuales si ustedes gustan. Y yo lo que propondría es ir desarrollando punto a punto
cada uno de estos puntos de Noam Chomsky, porque además pues tienen una vigencia tan clara con todo lo que ha venido sucediendo en el país de ayer, de hoy, y ojalá que no sea de siempre, ¿no? Yo quisiera hacer ahí un apunte, Oscar, que de entrada para poner en el debate. Yo creo que decía Jorge, ¿cómo contrarrestar esta tendencia que puede ser mundial o nacional? Me parece que una de las formas es hacer gente crítica, sobre todo a los jóvenes, enseñarlos a ser críticos desde sus pequeños, desde sus primeras, digamos, años de academia. Y para eso, evidentemente, necesitamos profesores que tengan esa idea, esa visión. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, yo pondría a la mesa también esta segunda cuestión, Oscar. Hay quien dice que las redes sociales, a través del Internet, han sido capaces de cambiar gobiernos. El caso de Egipto se dijo hace algunos años, ¿no? Yo difiero mucho de esa cuestión. Las redes sociales podrían tener cierta utilidad, pero no me parece que en este momento tengan la capacidad para poder contrarrestar esa manipulación mediática que hacen los gobiernos. Entonces, pondría esas dos consideraciones y para que en los siguientes programas pudiéramos... Pues acabas de poner el cascabel al gato, ¿no? Porque sí, si bien es cierto que la revolución de la primavera árabe en Egipto se gestó en buena medida, se articuló, más bien dicho, a través de esas redes de Twitter o de Facebook, pero ¿cuál fue el resultado? Claro. Ahí está. Sigue el mismo régimen militar y, no para desdoro de, pues recuerdo a muchos camaradas de izquierda que daban ya casi como un asalto a la revolución mundial. Así es. Que ya teníamos la revolución en la mano, pues miren, señores de la famosa izquierda, que ahora están, por ejemplo, avecindados por ahí, creo que en Michoacán. La realidad es otra, camaradas, y dista mucho de ser tan simplista como a veces la plantean para sus triunfos. Y bien, pues llegamos al fin de un programa más de temas, lemas y dilemas. Esperemos que en esta ocasión les haya sido de su interés las estrategias de manipulación mediática definidas por Noam Chomsky, que seguiremos tratando en otros programas de temas, lemas y dilemas. Así es. Nos despedimos de ustedes, quienes colaboramos en este equipo, que lo único que trata de hacer es tratar de llamar a la reflexión y agitar nuestras conciencias de una manera más clara. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Muy amable. Buenas tardes. Está llena de babosadas la red. Esas mamadas, ¿no? No reempuje, compañero, pues pucha ni que anduviera con dolor en la bastera, huyendo del entrevero. Más despacito, aparcero, que hay piedras en el camino, pucha pueblero ladino. Cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado. Deme por eliminar del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al asado. Yo no preciso abogado ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. El que es ternero y no ala, anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del estado. Pa' él es el duro recao y el Remington y la lanza
y la bala que lo alcanza pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollado. Pero yo soy más porfiado que gallo comiendo tripa, cuando el trabuco se engripa lo mismo sigue cargado. Más despacito cuñado, ¿pa' qué quiero yo ese hueso? Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.